Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharlas, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura, porque me voy unos días con mi familia, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudarles a ustedes y a mí mismo en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psiqui y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista, y nos, como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces, nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron-Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerden que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla, ¿ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es The Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas, voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Bueno, aquí están, mi querido Aries. Estas son tus carticas. Ya saqué los oráculos. Vamos a colocar por aquí hacia un lado lo que son los tarot, y estas ya son tus cartas de las energías, pero voy a sacar estas dos y estas cuatro las dejo para el final. ¿Ok? Colocarlas por aquí. Vamos a ver cuál es la energía para esta última semana del año 2023. Recuerda que esta es atemporal, si lo escuchas después no importa. Recuerda, general, toma solo lo que te resuene. Mire, la lechuza. La lechuza es un ave o un animal que tiene gran capacidad de observación, y como tótem está referida a lo que es la parte de la sabiduría. Ok, entonces ahorita en estos momentos tienes una energía, o que bien necesitas esa claridad de la lechuza al ver las cosas con mayor tenacidad, por así decirlo. Es como que no te dejes llevar por las primeras apariencias. Trata de ver un poquito más allá. Apunta bien tus oídos, porque la lechuza es un animal que utiliza mucho la parte auditiva para ver, para enfocar de dónde viene el ruido y así poder enfocar la mirada, ¿sabes? Como que estés atento a los mensajes. Te están llegando mensajes de diferentes sitios, y solamente tienes que prestar atención al momento en que vas, en el día a día, en el presente, en el aquí y el ahora. Has pedido algunas señales y te las han dado y no las has visto, y piensas que es que el mensaje no te llega o que tienes un mal mensajero. No, eres tú que has estado un poco distraído y no las has visto. Entonces vamos, ojo pelado así como la lechuza, para lograr ver un poco más. Bien, y vamos a hablar. Mira, tienes un bello desencadenamiento. Esta habla del número 14, o sea, me está hablando del segundo chakra, y esta está ahí, mira, del primer chakra. Maravilloso y completo, algo así. Bueno, ¿qué es lo que yo veo aquí en esta situación? Mira, hay algo en que has estado como encadenado, como que has estado muy aferrado en la parte sentimental, o sea, encadenado al pasado por la parte sentimental. Ok, puede ser para un grupo de personas, como que me está hablando del chakra 2, que haya tenido algún tipo de problema. Puede ser, si es mujer, en la parte del útero, con mucho dolor, la menstruación, o algún desajuste. Igual con los hombres, con la parte de la vejiga, también todo lo que tiene que ver relacionado con el chakra número 2. Hablan aquí del desapego, ¿sabe? Como del de soltar.
Es muy bonito los sentimientos que se originaron en este encadenamiento, por así decirlo, pero ya es momento de soltarlo, porque es como que, ¿sabes? Como que un nudo. Hay una cuerda larga, tienes un nudo y por más bonito que se vea el nudo, así, y con corazoncito, con lo que sea, se ve lindo, no deja pasar todo lo que viene y lo que se tiene que ir o lo que tiene que avanzar. Entonces hablan de un maravilloso desencadenamiento y hablan de que estar completo y felices, o sea, felices. Sí, es como que eres completo, tú mismo eres completo, y habla sobre el chakra número 1. El chakra número 1 es nuestro chakra raíz que nos conecta a tierra. Puede también presentar algunas anomalías, pero no necesariamente tienen que ser de forma negativa, ¿ok? Es por si acaso, para que sepan, si tienen malestar de estómago y tal, que están yendo mucho al baño, desintoxíquense, límpense, porque es el chakra número 2 hablando. Y el chakra número 1 puede haber infección de orina, no sé, flujo, lo que sea. Que tenga que ver con el aparato reproductor femenino y masculino, gónada, todas esas cosas. Entonces es bueno como chequearse, pero aquí te están hablando de que eres un ser completo y maravilloso. Entonces es como que yo lo que veo aquí es como una relación puede ser de pareja, familiar, laboral, lo que sea, que te trajo muchos beneficios, muchas emociones bonitas en el pasado, pero que ya es hora de soltar. Y es como que has pedido un mensaje, una señal de ver qué es lo que puedes hacer con esa situación, y te la han mandado y tú no la has logrado ver. Entonces, mi amor, mi querido Aries, ponte pila en en estas últimas 2 semanas, bueno, en esta última semana del 2023, para que el año que viene te agarre con las pilas nuevas. Aunque lo veas el año que viene, entonces ponte para los 3 primeros meses a partir del momento en que ves la lectura, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más nos quieren decir aquí con el tarot. Déjame ver un poquito más arribita. Estas cartas son grandecitas. Entonces vamos a ver, ya yo las prebarajé, ¿ok? Perdón, vamos a ir un poquito al frente de ustedes. Vamos a ver las cartas así porque son muy grandes. ¿Qué nos quieren decir los guías y maestros con respecto a esta relación? Okay. Vamos a ver 5 cartitas, por favor, para el signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué quieren decir los maestros y guías? Ay. Ok. Mucho elemento fuego, mi querido Aries. Vamos a tono. Ok. Vamos aquí. Vamos aquí. Y la última la puse aquí. Ok. Vamos a ver qué es lo que quedó debajo del mazo. Ay, discúlpenme que yo sea tan... Bueno, en toda la lectura yo me pido disculpas, pero es que me gusta ver así todo bonito. Yo soy Virgo, acuérdense. Para los nuevos, bueno, yo soy Virgo. Y debajo de la carta te quedó el paje de agua. Bueno. Primero y principal, veo mucha acción aquí, mucho elemento tuyo. Bien, y eso me gusta. Ahora, la energía primordial que se basa en este movimiento hermoso que vas a tener o que estás teniendo es en la parte emocional. Bien, es como que hay algo nuevo que está surgiendo en ti, hay algo que mira, esta es una sirenita, qué hermosa. Hay algo que está resurgiendo, que está naciendo, que está saliendo de las profundidades y que ha logrado transformarse en algo hermoso, porque aquí vean una flor de loto. La flor de loto es una flor que crece en agua no muy bonita, normalmente es estancada y
aunque estés pasando lo que estés pasando, esta carta me quiere decir que tú sí vas a florecer, vas a resurgir. Es como que entraste en un momento de algo de depresión, pero te están diciendo con esto que no, que eso va a pasar. ¿Y qué más me están diciendo? Bueno, aquí con el 9 de fuego, es como que el poder que te puede otorgar la lechuza, por decirlo el poder, o sea, la energía que te puede aportar la lechuza en estos momentos es como de poder ver y observar cada uno de esos deseos que tú has tenido, cada una de esas cosas por las cuales tú has trabajado, que están dando su fruto. Aquí está, es como que ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora vas a comenzar a recoger los frutos, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión viéndolo como desde las alturas, por así decirlo, desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que te quieren decir también aquí con esta hermosa carta? Es como, bueno, esta es como una mariposa tocando, cantando. Bueno, esto es una flauta, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el hogar. El hogar es un movimiento importante en tu casa y es algo que vas a hacer a través de las emociones, como que te está impulsando algo de emoción, algo que tenías reservado muy como para ti y va a lograr transformarse, va a lograr a salir adelante, por así decirlo. ¿Ok? Tienes aquí un tigre, no sé si lo logras ver con claridad, lo cual me está hablando de un aporte de la energía felina. Me están hablando de que hay algunos de ustedes que, bueno, los que no crean en ello, bueno, olviden esto, ¿no? Pero hay otros que sí, y hay clan de integrantes del clan Urma viendo este video, mi querido Ariano. Entonces, nada, cualquier cosa, busca más información sobre qué energía te puede aportar lo felino en este cambio. Acuérdense que esto es un trabajo bien importante de energía que vamos a comenzar a destrabar. Es como soltar algo del pasado, pero lo bueno es que te están dando o te van a dar los frutos, aunque tú parecieras que estás paciente, que estás aquí como que a la espera de que termine de florecer. Sí está dando su fruto, sí está dando su fruto y ya vas a estar a puntico de celebrar eso con la gente que tú quieras. Ya vamos a pedir 3 carticas más a mis queridos Aries, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Mira, más fuego. Es que estás en tu elemento on fire. Ay, mira, pero Aries, estás muy bien, ¿oíste? Ahí, es como estás pasando por situaciones. Mira, qué lindo. Estás pasando por situaciones que has tenido que tener mucha paciencia y poner en equilibrio. Esta es la que, ¡ay! Mira con la que terminó el mundo. ¡Ay, qué emoción! Mira, lo que me quieren decir aquí, que has tenido mucha paciencia. Yo te había dicho que has tenido que esperar a ver que florezca. Has tenido mucha paciencia y eso te va a dar te va a dar las recompensas, todo lo que tú habías planeado, tanto en la parte sentimental como en la parte material, inclusive en la parte espiritual. ¿Ok? Y definitivamente hay un movimiento. O sea, después que tú tomes la decisión, que veas bien con la energía de la lechuza, que veas bien la dirección que tienes que tomar, vas a direccionar hacia ella. Y lo que estés haciendo te va a salir de maravilla, vas a cerrar un ciclo y vas a abrir uno completamente y va a ser algo maravilloso. Va a ser como que te va a traer toda la alegría que tú querías de este mundo, te lo va a traer. Esto me quiere hablar de que un 2024 lleno de acción. Tienes que accionar mucho las cosas para que puedan darte eso que tanto has querido, esa tanta paciencia que has tenido. Bueno, este es un momento de que te tienes que sentir completamente
agradecido con la vida. O sea, es como que tienes que agradecer muchísimo. Cada cosa que tú hagas, por más pequeña que tú sientes que haga, agradécelo. Y ves soltando el pasado. De repente, estos planes que se te están dando, o estos planes que quieres hacer, lo tenías pautado con una persona. Entonces, aquí lo que me queda decirte es que suelta eso. El desapego. Yo sé que a veces el desapego es como un poquito difícil, pero aquí te lo están diciendo. Ve soltando eso y sé paciente más que todo contigo mismo, con lo que tú estás sintiendo. Muy bien, pero todo lo que vayas a hacer, vas a tener un 2024 súper, súper importante a nivel monetario, sentimental y muy espiritual. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros que no hayas visto todavía, mi querido Aries. Recuerden que esta es una lectura general, llévenlo ustedes a lo que a ustedes les resuene más y el resto déjenlo ir. Si les resuena en la parte emocional, llévenlo a la emocional. En la parte laboral, llévenlo a la laboral. ¿Ok? Así es. Yo nada más le echo un cuento y ustedes se ponen de protagonista donde quieran estar. Mira, otra vez, ¿qué es lo que te quieren decir los maestros? Tienes que tomar una decisión, mi querido Aries. Tienes que tomar una decisión definitivamente. Y es una decisión que te va a abrir un mundo de posibilidades. Aquí, mira, es la misma carta, ¿ok? Lo que pasa es que son como dos energías diferentes, pero es la misma carta. Aquí es como buscándola, ¿sabes? Como alumbrando el camino desde las alturas, porque la jirafa también, puedes buscar también en Google tótem de jirafa y ves lo que te está aportando la jirafa, la lechuza y el tigrito, por aquí que te estaba saliendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren los maestros? Que tú veas que tú tienes un mundo de posibilidades delante de ti. O sea, de repente sí pasaste una mala noche, de repente sí estaba así a oscurita, que te tenías que estar alumbrando tú mismo, pero ya llegó el amanecer. Este 2024 vas a ver que va a ser un año increíble para ti, mi querido Aries, con mucha acción, mucha transformación, mucho movimiento, pero se va a dar. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tienes que soltar y cómo lo vas a lograr, ¿ok? Vamos a dar. Ok, mira, dice, ríndete a la idea de como que puedes arreglar las personas, ¿ok? Normalmente, bueno, cuando yo te hablo de desapego, de desapegarte, es de aprender a soltar, a rendirte, a hacer o no algo. Entonces, aquí es como que de ese tipo de personas que trata de ayudar muchísimo a los demás y no se puede ayudar a todo el mundo. No porque uno sea malo, no lo debe ayudar. No, es que no todo el mundo está dispuesto a recibir la ayuda y las personas son las que tienen que cambiar. Tú no puedes cambiar a la persona. Entonces, aquí abajo dice, es hora de que una relación cambie. No funciona, intenta arreglar a alguien. O sea, que no funciona intentar arreglar a alguien. Cada persona debe ser responsable de su propia curación. O sea, así tú quieras, tú desees, lo más que tú deseas es que esa persona sane, no lo va a hacer por ti, lo tiene que hacer por ella. Mira, sea un hijo, sea un padre, sea un hermano, tú lo puedes aconsejar, pero no te puedes echar la responsabilidad de que solo tú vas a cambiar a esa persona. Entonces, para el 2024 te pedimos, por favor, los maestros a través de mí, que te rindas a la idea de que tú puedas arreglar a las personas. De repente estamos hablando de una pareja. No sé, las mujeres a veces pensamos que podemos cambiar a nuestra pareja, sí o sí, sea hombre o mujer, no importa. Que podemos cambiar a la persona dándole amor y broma, pero es que esa es nuestra naturaleza, ¿ok? Espiritualmente nosotros las mujeres vinimos a ayudar a las personas a eso, pero no lo podemos hacer y eso tenemos que entenderlo. Podemos aportar nuestra energía para que esa persona pueda llegar más allá, pueda sanarse, pero no podemos cambiarla, no somos nosotros podemos hacer apoyo. Si esa persona cambia o no cambia, eso va a depender de ella. Si una persona dice, wow, ¿cómo te cambió esa mujer? Señores, no lo cambia.
es que la persona quiso cambiar y se apoyó en la energía que le estaba brindando esa persona a su lado para hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Vamos a estar estas 3 últimas para ver cómo vas a lograr soltar en la idea de no poder ayudar a todo el mundo. De repente esta energía del 2024 que vas a tener mucho éxito, ¿ven? Y como vas a aprender a ver ya tenido ese desapego de haber soltado, y vas a poder ver, observar mucho más las cosas con mayor detenimiento, te vas a poder observar alrededor tuyo, tus familiares, amigos, inclusive pareja, que hay situaciones que podrían mejorar, que podría cambiar para que le fuera mejor como te fue a ti, y no que tenga que tener y esperar tanto tiempo como tú esperaste. Pero no es posible porque cada quien lleva su ritmo y su tempo. Entonces, estas 3 cartas hablan sobre cómo tratarte para este nuevo año 2024. Entonces me hablan de trascendencia, desapego y amabilidad. Entonces, mi querido Aries, tienes que entender tu valor, ¿ok? Tu valor, en la parte de la trascendencia tienes que ver tus valores, el ser único que eres tú, lo que tú puedes aportar. Puedes ver las diferentes facetas del diamante. Si tú te pones, ves como un diamante y hay diferentes facetas, sin juzgarte ni juzgar a los demás. Simplemente tomar el conjunto por completo de el valor, ¿ok? El desapego es sumamente importante. Aquí te lo están volviendo a decir. Sigue practicando el desapego que estás comenzando aquí en el 2023. Comienza un buen ejercicio de psicomagia. Es, por ejemplo, perdón, agarrar esos pantalones que dijiste que después que adelgazar a los 20 kilos que tienes de más, te los vas a volver a poner. Agárralo, y como están nuevos, están chéveres, así no los usaste mucho, regálalo. Bueno, no importa que tengas 20 kilos de más, sino ponte 10 kilos, 5 kilos, lo que sea. O esa cartera que te gusta mucho, pero al final no la utilizas más y vas a esperar el momento perfecto. No, regálala, dónala, véndela. O sea, cosas que tú estás muy aferrado sentimentalmente a eso, pero que en realidad no te hace falta, no lo necesitas, regálalo, y así vas a comenzar a trabajar lo que es el desapego. ¿Ok? Y sobre todo, sea amable contigo. Cuando no puedas lograr algo, cuando no puedas cumplir algunas expectativas que tienes contigo mismo, contigo misma, no seas tan duro y sea amable. Estás actuando como puedes en el momento en que estás. Uno se arrepiente o dice, púnchale, yo tuve que haber hecho de tal otra forma, pero porque lo estás hablando con otra sabiduría o en otro tiempo, normalmente con mayor sabiduría. Siempre es así, con mayor sabiduría. Pasa el tiempo, uno quiere mayor sabiduría y se da cuenta que hubiese mejor actuado. No, pero ya, o sea, ya pasó, no lo puedes cambiar. Entonces aquí está la amabilidad contigo mismo. Bien. Bueno, mi querido Aries, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que de verdad te ayude, que pases una feliz Navidad y un próspero año 2024, que todo esto hermosamente se te dé y se te manifieste este 2024. Recuerda hacer las cosas de la mejor manera, con la mayor disposición del mundo. Recuerda que todo el mundo está pasando por diferentes situaciones. Tienes que observar muy bien todo a tu alrededor y no dejarte llevar por las primeras impresiones, ¿ok? Si eres nuevo por aquí, estuviste hasta el último minuto, te doy las gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas esto con otras personas, y es una manera de ayudar al canal a seguir creciendo, y no te quita nada. De verdad que no te quita nada, un clic nada más, ¿ok? Y si ya eres parte de la familia, bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos el año que viene con el favor de Dios y la Virgen y todos los ángeles y todos los santos digan amén. Nos vemos, mis amores. Bye. Va con amor, los quiero.